Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo cuarto del tiempo ordinario. La primera lectura es de Sofonías, capítulo 2, versículo 3 y capítulo 3, versículos 12 a 13. Se trata del día de la ira de Dios. El profeta predica en Jerusalén en el siglo VII a.C. bajo el reinado de Josías, que duró del año 640 al 605 a.C. Es una época difícil para el pueblo de Dios. El reino de Judá estaba bajo el dominio de Asiria y no solamente tenía que pagar altos tributos, sino que sufre las consecuencias de la invasión de costumbres extranjeras y de prácticas paganas. Por otro lado, el país acababa de salir del reinado del impío Manasés, que desde el punto de vista espiritual representa una época de las más sombrías dentro de la dinastía davídica, porque reconstruyó los lugares de culto a los dioses extranjeros, levantó altares a Baal, ofreció a su propio hijo en holocausto, se dedicó a la adivinación y a la magia y colocó en el templo de Jerusalén la imagen de Astarte. Además de los pecados contra Dios y su alianza, se suman las injusticias contra los más pobres y desprotegidos. Las autoridades cometen arbitrariedades, los jueces son corruptos y los comerciantes especulan con la miseria. Sofonías es consciente de que Dios no está de acuerdo con el pecado de su pueblo y tiene que intervenir. Es por esto por lo que señala a los verdaderos responsables. Son los gobernantes, los jueces, los comerciantes, sacerdotes y falsos profetas, y anuncia el día de la ira de Yahvé, una catástrofe que alcanzará a Judá y a todas las naciones. Busquen a Dios todos ustedes, los humildes del país, que cumplen sus mandatos, practiquen la justicia y sean humildes, y así tal vez encontrarán refugio el día de la ira de Yahvé. Dejaré dentro de ti a un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio solo en el nombre de Yahvé. Aquellos que queden de Israel no cometerán injusticias, no hablarán para engañar, ni se hallará falsedad en su boca. Entonces serán como el rebaño que pasta y que descansa, y no habrá quien los perturbe. El texto comienza con una llamada a la conversión, es decir, a practicar la justicia y la humildad. Ahora bien, los humildes son aquellos que se entregan confiadamente en las manos de Dios, que siguen sus caminos y practican la justicia. Son como los pobres de las bienaventuranzas, que no son una categoría sociológica, sino aquellos que espiritualmente están abiertos a Dios y a los hermanos. A este grupo se oponen los orgullosos, autosuficientes, explotadores, injustos, corruptos y arbitrarios. Estos últimos serán los destinatarios de la ira de Dios. Sin embargo, el fin de la predicación de Sofonías no es anunciar el castigo, sino suscitar la conversión, con el fin de crear una sociedad justa. En este sentido, hay que entender muy bien cuando el profeta habla de la ira de Dios. La ira es un impulso que todos tenemos, pero la ira de Dios consiste en su indignación ante la injusticia. Es el deseo profundo de liberar al pobre y al indefenso de la injusticia. Es como la ira que experimenta un padre de familia cuando ve que le están haciendo mal a su hijo. Este impulso lo lleva a actuar inmediatamente. Y si esto sucede en el ámbito humano, también Dios se indigna ante el mal causado a sus hijos. Por tanto, cuando Sofonías habla de esta ira, se refiere al amor visceral del Señor, que no permanece indiferente, sino que interviene para salvar a sus hijos. No es que Él se desfogue con rabia porque ha sido ofendido, no. Es que Él interviene porque está involucrado personalmente en la vida de todo ser humano. Ahora bien, como consecuencia de la intervención divina, los orgullosos, arrogantes y prepotentes serán quitados de en medio del pueblo de Dios, y surgirá un resto de Israel. Pero no es que Dios elimine a las personas, sino que los malvados se convertirán a Dios y como consecuencia se acabará con el mal en la comunidad. Una vez convertidos, los malvados entrarán a formar parte del resto de Israel, un grupo pobre y humilde que se pondrá en las manos del Señor. De este modo se acabará con las iniquidades, las mentiras. El resto de Israel se convertirá como en una especie de vivero para que la nación vuelva a florecer.
Sofonías está diciendo que Dios no hace pacto con los orgullosos y prepotentes que dominan el mundo y que pretenden moldear la historia según su antojo. La ira de Dios permanece latente cuando en una sociedad se cultiva la violencia, el dominio sobre los demás, arbitrariedades, violencia e injusticias. La llamada a la conversión es para regresar a la comunión con Dios y con los hermanos. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Uno de los problemas que el apóstol tuvo que afrontar y resolver en la comunidad de Corinto fue la división. Muchos corintios veían la experiencia cristiana como una escuela de sabiduría, como una más entre las muchas que había en la ciudad. Comparaban a los apóstoles con los maestros de doctrinas y daban su adhesión a ellos esperando encontrar una propuesta filosófica creíble que los condujese a la plenitud de la sabiduría y a la realización humana. Ahora bien, los distintos adeptos se enfrentaban unos con otros procurando demostrar la excelencia y la superioridad de la sabiduría del maestro escogido. Pablo comprendía muy bien que estos comportamientos desvirtuaban lo esencial de la fe cristiana y pretende demostrar que entre los cristianos solo hay un maestro, que es Jesucristo. De igual modo, deja claro a los corintios que la experiencia cristiana no es la búsqueda de una filosofía coherente, brillante, elegante, que conduzca a la sabiduría entendida a la manera de los griegos. Porque Cristo no fue un maestro que se distinguió por la elegancia de sus palabras, por su arte en la oratoria o por la lógica de su discurso filosófico. Él fue el Dios que por amor vino al encuentro de la humanidad y ofreció la salvación a través de la donación de su vida. Por tanto, el camino cristiano no es una búsqueda de la sabiduría humana, sino la adhesión a Cristo crucificado, el Cristo del amor y del don de la vida. Hermanos, consideren su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Todo lo contrario, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta, para que nadie se gloríe delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. La muerte de Jesús en una cruz ha sido considerada por Pablo como escándalo para los judíos y locura para los griegos. Pero la lógica de Dios no es exactamente como la lógica de los hombres, porque lo que es locura para Dios es más sabio que lo que es para los hombres, y lo que es flaqueza de Dios es más fuerte que lo que consideran los hombres. El ejemplo es evidente. En la comunidad cristiana de Corinto no abundan los ricos, ni los poderosos, ni los de buena familia, ni los intelectuales, ni los aristócratas. Por el contrario, la mayoría de los miembros de la comunidad eran esclavos, trabajadores, gente sencilla y pobre. Ellos son los escogidos y los llamados por Dios. De acuerdo con la lógica humana, para ejecutar un proyecto se escogen normalmente a los ricos, los más fuertes, los mejores preparados intelectualmente, etc. Pero Dios escoge a los pobres, débiles y despreciados. Por tanto, si esta es la lógica y la sabiduría de Dios, no puede sorprender que Dios se haya manifestado en la cruz de Cristo. La sabiduría humana es vacía y peligrosa porque genera orgullo y autosuficiencia. Lleva al hombre a prescindir de Dios y a caminar por sendas que conducen a la muerte y a la desgracia. Es por esto por lo que los corintios son invitados a confiar en la locura de la cruz, es decir, en el don de la vida por amor. Esta es la sabiduría que atrae y que apasiona el corazón del ser humano. Dios no hace acepción de personas, pero casi siempre se vale de la flaqueza, de la fragilidad, de la finitud para llevar adelante su proyecto de liberación y de salvación. Por tanto, si alguien pretende gloriarse, lo tendrá que hacer en la cruz del Señor.
El Evangelio es de San Mateo capítulo 5 versículos 1 a 12, las bienaventuranzas. En el Evangelio de Mateo encontramos 5 grandes discursos pronunciados por Jesús. El más famoso de ellos es el Sermón de la Montaña, que va desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7. En este discurso encontramos los mensajes más hermosos y característicos de la vida cristiana. Comienza con las bienaventuranzas que Jesús propone a quienes quieren pertenecer a su reino y luego trata del amor a los enemigos, la nueva justicia del reino de Dios, la oración del Padre Nuestro, etc. La exclamación bienaventurado o dichoso aquel que era bastante utilizada en la antigüedad. Los griegos proclamaban dichosos a quienes los dioses habían dado muchos bienes o una buena inteligencia. En la Odisea de Homero se dice bienaventurado el hombre que ha tenido la suerte de tener una buena esposa. En la Biblia encontramos bastantes bienaventuranzas, sobre todo en los Salmos, pero con un concepto distinto al de los griegos. El Salmo 1 comienza diciendo: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, sino que se complace en la ley del Señor. Y el Salmo 127, dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Así que Jesús conocía muy bien este género literario de la beatitud y lo utiliza para comunicar su mensaje sobre el reino. Veamos el lugar geográfico en el que Jesús pronuncia las 8 bienaventuranzas. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Jesús pronunció esta propuesta de vida sobre un monte. La tradición cristiana ha identificado a este monte con una pequeña colina que domina sobre el lago de Galilea, cerca de Cafarnaúm. Hoy en día encontramos allí una bella iglesia llamada precisamente de las Bienaventuranzas. El lugar es bello y sugestivo, pero el monte al cual hace referencia Mateo no es un monte material. Todos los pueblos de la antigüedad imaginaban la sede de los dioses sobre las cimas de las montañas. Para los griegos, el Olimpo era la montaña más alta de Grecia, donde habitaban los dioses precedidos por Zeus. Por tanto, subir a la montaña significa acercarse a Dios o encontrarse con la divinidad. Recordemos que Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Lo mismo hizo Elías en el monte Horeb. Jesús conduce a Pedro, Santiago y Juan sobre el monte de la Transfiguración. En definitiva, el monte es el lugar donde se tiene una experiencia de Dios. Allí se asimilan sus pensamientos y sus sentimientos. Es todo lo contrario a lo que sucede en la llanura, donde se desarrolla la vida de acuerdo con los criterios de sabiduría de los seres humanos, que en realidad son necedad para Dios. La bienaventuranza consiste en obtener la felicidad, pero ella se busca de un modo distinto en la llanura y en el monte. En la llanura todo lo que hace el ser humano apunta a la felicidad, pero el problema es que se puede equivocar de este objetivo. En efecto, en hebreo pecado se dice hatat, que quiere decir desatinar al objetivo. En vez de encontrar la felicidad, la persona puede caer en la desventura. A esto lo llamamos pecado. Por tanto, el pecado no nace únicamente de la maldad de una persona, sino de su ignorancia. Y esta es la razón por la cual Dios nunca castiga al pecador, porque es un pobre infeliz que se ha equivocado en su objetivo. Lo que a Dios le interesa es que esta persona reencuentre lo más pronto posible el camino de la felicidad. En la llanura pensamos que la felicidad se obtiene cuando hay buena salud, suceso en la profesión, una buena cuenta en el banco, viajar y divertirse sin privarse de ningún placer, etc. Se puede correr el riesgo de apuntar la vida sobre valores equivocados y perder la oportunidad de ser felices. Es por esto por lo que es importante subir al monte y saber cómo piensa Dios, conocer cuáles son sus bienaventuranzas. De esta manera no tendremos remordimientos al final de nuestra vida. Escuchemos la primera bienaventuranza.
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces se piensa que si una persona es rica y da limosna sin importar la cantidad, entonces es un rico bueno y se puede asemejar a un pobre por no estar apegado a los bienes. Jesús proclama bienaventurado al pobre, es decir, aquel que no posee absolutamente nada. Sin embargo, hay dos tipos de pobres. El primero son aquellos pobres por desgracia. Se han quedado así por un terremoto, un huracán, una enfermedad a causa de la guerra, el desplazamiento forzado por la pérdida de sus cultivos, etc. Pero esta no es la clase de pobre que Jesús proclama dichoso. La razón es muy sencilla. Dios no está de acuerdo con la miseria. Él promete a su pueblo que nadie será pobre. De hecho, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice que en la comunidad cristiana todos los hermanos compartían los bienes y ninguno de ellos era pobre. Dios quiere que todos los recursos que ha creado estén al alcance de sus hijos para que sean felices. Por consiguiente, con esta bienaventuranza Jesús no se dirige a los desheredados, pordioseros o mendicantes de Cafarnaúm, no. Los destinatarios de las bienaventuranzas son la multitud y los discípulos, es decir, toda la humanidad. Ahora bien, el segundo tipo de pobres hace referencia a los pobres en el espíritu. Se trata de un impulso interno que nos empuja a despojarnos de nuestros bienes, a no acumularlos de manera egoísta, sino entregarlos a quienes están en necesidad, es decir, a los pobres. A quienes obran de esta manera Jesús los llama dichosos, porque los bienes que Dios ha puesto en las manos de cada uno se han convertido en obras de amor, y el amor es lo que permanece para siempre. En este sentido, el bienaventurado por excelencia es Jesús de Nazaret, que entregó todo, incluso su propia vida. A los pobres en el espíritu Jesús les promete el reino de los cielos, que es muy distinto al paraíso, porque todos iremos al paraíso después de que termine nuestra vida biológica. Pero cuando una persona se convierte en un pobre por amor, movido por el Espíritu, entonces pertenece al reino de Dios que se construye aquí y ahora. Escuchemos ahora la segunda bienaventuranza. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Por llanto no se entienden los sufrimientos, como a veces decimos soportar con paciencia las cruces que el Señor nos envía. No. Si fuera así, esta bienaventuranza aplicaría únicamente para los afligidos que tienen sufrimientos para ofrecerle a Dios. Esta clase de espiritualidad ha llevado a muchas personas a alejarse de la iglesia y a considerar el cristianismo como un enemigo de la felicidad, cuando es todo lo contrario. El anuncio del Evangelio es un anuncio de gozo y de felicidad para todo ser humano. Dios no quiere el dolor, ni la aflicción, ni la desgracia, ni el sufrimiento de nadie. Jesús está haciendo referencia a aquel dolor tan fuerte que se transformó en llanto cuando Él, estando en el Monte de los Olivos frente a la ciudad de Jerusalén, veía que su pueblo rechazaba su propuesta de hombre nuevo y de mundo nuevo. Esta es la clase de aflicción que acompaña al bienaventurado, porque este dolor nace del amor. Jesús dice, dichoso aquel que ama tanto que comienza a llorar cuando ve que en el mundo se rechaza la felicidad del reino de Dios. Nosotros vemos un mundo que se jacta de haber excluido a Dios de la convivencia humana. Por tanto, nos vemos envueltos en violencias, guerras, injusticias, hipocresía, etc. Se podría caer en la tentación de desinteresarse de todo esto para no sufrir, pero quien está empeñado en construir el reino de Dios, la nueva humanidad, no llora porque él está mal en sí mismo, sino por el hecho de que en el mundo las cosas van mal. La promesa para aquellos que no se desaniman, ni se resignan, ni se cruzan de brazos, porque continúan amando, incluso si hay que llorar, la promesa es que Dios mismo está de su parte y los consolará, porque con su ayuda están haciendo el mundo nuevo. Veamos la tercera bienaventuranza. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
El adjetivo manso, humilde, en una persona lo entendemos a veces como si ella fuera calmada, que acepta pasivamente las injusticias. Si esto es así, más que un dichoso sería un resignado. Cuando Jesús habla de manso, está citando el Salmo 37, que seguramente lo conocía de memoria y lo aplicaba a sí mismo. Los que desean mi daño me amenazan de muerte, todo el día murmuran traiciones. Pero yo, como un sordo, no oigo, como un mudo, no abro la boca. Soy como uno que no oye y no puede replicar. El Salmo habla de un hombre que, no obstante soportando abusos y acosos, nunca cae en la tentación de reaccionar con violencia. No se deja llevar por la ira. La Biblia habla frecuentemente de la ira de Dios, que es un amor visceral por quien sufre injusticias, pero también habla de la ira del hombre, que en la mayoría de los casos lo lleva a perder el control de sí mismo, aumentando el mal en cambio de resolverlo. La primera tentación es el desinterés y la segunda es la de convertirse en una persona malvada. Se piensa que los conflictos se resuelven con la agresividad y la violencia. Jesús se ha aplicado a sí mismo el adjetivo de manso y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él vivió conflictos muy dramáticos con el poder político y religioso de Israel, pero los afrontó con la actitud y los sentimientos que caracterizan al manso y humilde de corazón. La promesa que hace la bienaventuranza, como leemos en el Salmo 37, es la posesión de la tierra, no del paraíso, sino la tierra. Por lo general, vemos que la tierra pertenece a los violentos, a los potentes, arrogantes y egoístas, pero Jesús dice que con la mansedumbre la persona se une a Dios en la construcción de una tierra nueva. Escuchemos la cuarta bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Jesús habla de una clase de justicia muy distinta a la humana. Cuando se aplica una pena muy severa o la pena de muerte, por lo general decimos, finalmente se hizo justicia. El Señor no quiere una justicia vengativa. La justicia que Dios quiere es que todos los seres humanos tomen conciencia de ser hijos de Dios, hermanos entre sí, y que compartan los bienes de acuerdo con el dolor y la necesidad de cada uno. Jesús proclama dichoso a quien quiere realizar esta justicia y la desea, como el sediento que camina a lo largo del desierto. La promesa para esta bienaventuranza es que serán saciados. Dios mismo se encarga de saciar esta clase de hambre y de sed. Escuchemos la quinta bienaventuranza. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No es posible poner en consonancia la justicia y la misericordia en Dios. Esto lo habían entendido muy bien los rabinos. Necesariamente una de las dos tiene que desaparecer. Sin lugar a dudas, desaparece aquella justicia que refleja nuestra manera de ser jueces. Dios es misericordioso, no justo. Dios es misericordioso. Hesed en hebreo significa amor incondicional y fiel. Por consiguiente, Dios es misericordioso en el sentido de que ningún pecado, por más grave que sea, lo puede apartar de esta pasión de amor por el ser humano. En otras palabras, la esencia de Dios es su amor. Este amor incondicional de Dios se manifestó en Jesús y lo entendemos cuando meditamos la parábola del buen samaritano. Jesús ve y se da cuenta que aquel hombre que está medio muerto tiene una necesidad y no hace falta que él pida auxilio. El samaritano acude en su ayuda. Siente un amor visceral por él e interviene inmediatamente. Esta es la misericordia a la que hace referencia la bienaventuranza. Quien está en sintonía con la misericordia de Dios y de Jesús encontrará misericordia. Escuchemos ahora la sexta bienaventuranza. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras que para nosotros el corazón es la sede de las emociones y de los sentimientos,
para la cultura judía hace referencia al centro de todas las decisiones. Cuando decimos que un corazón es puro, significa que no está mezclado con otra cosa. Un corazón es puro cuando únicamente existe Dios a la base de todas las decisiones. Un corazón impuro significa que está mezclado con los ídolos, quienes son capaces de dar órdenes, como el dinero, el orgullo, la codicia, etc. La promesa para los limpios de corazón es que verán a Dios, es decir, tendrán la experiencia de Dios. Escuchemos ahora la séptima bienaventuranza. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. No se trata de ser pacífico, es decir, estar de acuerdo con todo y con todos para no generar conflictos. Tampoco es solamente hacer la paz entre las personas. La bienaventuranza que propone Jesús tiene un significado más profundo. El término eirenopoioi en griego caracteriza a las personas que se empeñan en construir la paz. En la época antigua los emperadores se atribuían este término porque se consideraban constructores de paz, pero lo hacían a través de la violencia, cometiendo muchos crímenes. No es a esta clase de paz que hace referencia a Jesús. Paz en hebreo se dice shalom e indica la plenitud de vida, es decir, la presencia de todos aquellos bienes que ayudan al hombre para que alcance la felicidad. Desear la paz, la shalom, quiere decir que Dios te conceda toda clase de bienes para que te realices como persona y alcances la felicidad. Esta es la paz que Dios quiere para el mundo, que se creen las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, etc., para que todo ser humano viva dignamente y sea feliz. Quien se empeña en construir estas condiciones de vida será llamado Hijo de Dios, porque se identifica plenamente con el Padre del cielo. Octava y última bienaventuranza. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. En la última bienaventuranza, el evangelista dirige una exhortación a los miembros de su comunidad que tienen la experiencia de ser perseguidos por causa de Jesús y les invita a resistir al sufrimiento y a la adversidad. Es que después de estar en el monte y conocer el pensamiento de Dios, se tiene que regresar a la llanura. Hay que estar entre las personas que piensan distinto y actúan con los criterios del mundo. Jesús nos advierte que cuando el bienaventurado quiere instaurar en el mundo la nueva justicia, es acogido con la persecución. La vida no es fácil. Hay un precio que hay que pagar si queremos seguir las bienaventuranzas que propone Jesús. Pero la recompensa es que de ellos es el reino de los cielos y tendrán también una recompensa en los cielos. Naturalmente, que no se trata de un premio que recibirán en el paraíso por ser siervos fieles, no. Las dos promesas que hace Jesús son para el presente. De los perseguidos es el reino de Dios. Es decir, a ellos les pertenece este reino aquí y ahora. Y además tienen una recompensa grande en los cielos, es decir, en el mundo nuevo que ya ha tenido inicio también aquí y ahora. Quien es perseguido no es feliz por la persecución en sí, sino que cuando sufre es invitado a alegrarse y exultar porque sabe que está viviendo de una manera distinta a la de los demás, no con los criterios del mundo antiguo, sino de acuerdo con la nueva justicia. De esta convicción profunda e íntima derivan en el creyente la felicidad y la paz prometida por Jesús. Después de haber explicado las bienaventuranzas, podemos comprender mejor
¿Por qué las llamamos un evangelio dentro del evangelio? Se trata de una propuesta de vida, de un camino a seguir. Lo más hermoso que nos puede pasar es que al final de nuestra vida Dios mismo nos llame dichosos, porque hemos acogido este evangelio y de este modo nuestra vida ha tenido un éxito. Les deseo un feliz domingo.